que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De alguna manera, alguien se equivocó o alguna mano amiga hizo llegar ciertas grabaciones a la República Bolivariana de Venezuela y su representación en excelentes manos con el embajador y ex canciller Roy Chávez, ¿no? Y verán ustedes cómo se trató el tema en la Corte de Derechos Humanos, Corte Interamericana, sobre aquel dramático asunto de los lamentables de soldados quemados que iban a ser el disparador de un pronunciamiento de la Fuerza Armada, y del cual hay varias lecturas que no queremos hacer ahora, ¿no? Pero escuchemos esto. Una sentencia previa. ¿Pero qué es la Comisión? ¿Qué es la Corte? La OEA tiene dos organismos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión es un órgano receptor de las denuncias y la Corte es el tribunal que sanciona las violaciones de los derechos humanos. ¿Cuál es el procedimiento para ventilar este caso? El general Uzón introduce una demanda ante la Comisión y esta acusa al Estado venezolano ante la Corte. La Corte fija la realización de una audiencia pública donde se presentan los representantes de la presunta víctima, los representantes de la Comisión y del Estado. Se escuchan los alegatos de las partes y se concede un periodo de 2 meses para que las partes presenten sus conclusiones finales. En este periodo de 2 meses, las partes preparan y presentan sus alegatos finales. Después de presentar las conclusiones finales, la Corte se toma aproximadamente 4 meses para publicar la sentencia. A continuación, mostraremos pruebas contundentes de cómo los magistrados de la Corte, el mismo 1 de abril, inmediatamente después de la audiencia, se reúnen de forma clandestina y tendenciosa para acordar una sentencia adelantada. Ojo, al señor general no lo sentenciaron por hasta donde yo sé, me corrigen por favor, no lo sentenciaron por la convocatoria a la subversión, al levantamiento, al golpe del golpe, etc. No, sino por haber manifestado ciertas cosas a propósito de ciertas heridas que habían sufrido unos soldados con motivo del manejo torpe o malicioso de un lanzallamas. Por eso lo condenaron. Entonces yo creo que para evitar morder algún anzuelo debiéramos alejar muy cuidadosamente de nuestro tema de consideración ese, porque no es la materia. A mí no me cabe dudas que la gente no puede andar por ahí haciendo convocatorias a la subversión y que esto deba ser saludado con beneplácito por la Corte. Esto no debe ser, pero no era el tema. No era el tema. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte del Imperio, firma su propia sentencia. Y solamente al final del alegato, el Estado empezó a invocar la situación golpista de este señor, de las periodistas, de no sé quiénes más y la malicia de la Comisión, que constantemente tiene el dedo puesto sobre Venezuela. ¿Está admitiendo que la Comisión actúa con malicia y tiene el dedo puesto sobre Venezuela? Por supuesto, y está demostrado, ya que solo en 8 años ha cursado insustancialmente 152 demandas contra Venezuela, mientras que entre los años 1977 a 1999, antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, solo admitió 4 casos. Ustedes escucharon bien esto, solo 4 casos en todos los años antes de que se iniciara el proceso que vive la Quinta República, ¿no? La Revolución Bolivariana, y 152 casos sin poder sustanciarlos. 152 demandas contra Venezuela, mientras que entre los años 1977 a 1999, antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, solo admitió 4 casos. 4 antes de la llegada de la Revolución Bolivariana y 152 desde que está este proceso en pleno desarrollo y sin poderlo sustanciar. Yo creo que podemos resbalarnos ahí e ir a un terreno al que no ha ido la Comisión, al que no han ido los representantes y al que sí quiere llevarnos el Estado. ¿Estos magistrados son jueces o parte? ¿En qué temen resbalarse? Confiesan aquí los magistrados que hay un acuerdo entre la parte acusadora y la Comisión, y entre la Comisión y la Corte. Los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos están en contra de Venezuela.
Los magistrados buscan un subterfugio legal. Pretenden declarar la ilegalidad del tribunal militar que conoció el proceso y desprestigiar a la justicia militar venezolana. La presidenta de la Corte se pronuncia. El tribunal que jugó este señor era un tribunal incompetente. Y de ahí se deriva todo. De ahí se deriva que la libertad personal fue afectada porque la orden no emanó de un tribunal competente, etcétera, etcétera. El secretario dice que un militar en situación de retiro es un civil, lo cual es falso. Entonces, creo que una primera pregunta es responder que él es un civil, no es un militar aunque esté en retiro. ¿Dónde reside la trampa? La Corte redacta una sentencia el mismo día de la audiencia pública. No espera que las partes preparen sus conclusiones finales. No espera los 2 meses que la misma Corte estableció. Tampoco se toma los 4 meses para preparar la publicación de la sentencia. Por si esto fuera poco, la grabación demuestra cómo la Comisión y la Corte están confabuladas para condenar a Venezuela. Pero no solo se juzga anticipadamente, los magistrados se lamentan por lo bien preparada que fue la defensa de Venezuela en este caso. En segundo lugar, me llamó la atención enormemente el grado de preparación del Estado para la defensa de este caso. Es decir, les llama la atención de que se haga una presentación a la altura, académicamente correcta y legalmente perfecta. Les sorprende que Venezuela se defienda bien. Escuchen esto de nuevo. Los magistrados se lamentan por lo bien preparada que fue la defensa de Venezuela en este caso. En segundo lugar, me llamó la atención enormemente el grado de preparación del Estado para la defensa de este caso. Resienten que se los obligue a trabajar y a buscar argumentos rebuscados para construir la decisión contra Venezuela. Entonces, se puede construir un párrafo o una parrafada combinando ambos elementos. Ante las reiteradas preguntas o ante la revisión del expediente, quedó claro que las expresiones que motivaron una reacción punitiva de parte del Estado fueron estas. Fueron estas, y no estas otras a las que también se ha referido el Estado. Se está construyendo un artilugio legal. ¿Qué significa una parrafada? Más adelante sigue el mismo magistrado. No tiene que ver con aquella, no estamos aprobando las otras expresiones a las que el Estado se ha referido. No lo estamos aprobando porque no nos estamos refiriendo a ellas. No, de acuerdo, la palabra que se quiere usar, no la estamos convalidando. Hemos discutido todo lo que queríamos discutir, yo creo que estamos relativamente claros y efectivamente el resto es un problema de redacción. Yo tengo un problema de principios con decir que no lo estamos condonando, que no lo estamos aprobando. Tengo un problema de principios con eso, porque yo creo honestamente que no deberíamos decirlo. Pero veamos el borrador de la sentencia y ahí decidiremos. Pero estamos de acuerdo, básicamente, en para dónde va esta sentencia. Estas fueron las conclusiones de la presidenta de la Corte. Son sus palabras. El Estado venezolano no había concluido su defensa. A meses de la fecha prevista, ya los magistrados condenaron a Venezuela. Ya tienen acordada su sentencia previa. La malicia de la comisión constantemente tiene el dedo puesto sobre Venezuela. Se llamaba la rebelión. Una parrafada. Yo creo que podemos resbalarnos ahí. Golpe del golpe. Se llamaba la rebelión. Una parrafada. La malicia de la comisión constantemente tiene el dedo puesto sobre Venezuela. Gracias al documento presentado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha demostrado ser un brazo ejecutor de la política norteamericana al usar las instituciones de la OEA para condenar a Venezuela sin permitir el legítimo derecho a la defensa. Esta grabación es un documento oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deja un registro en audio de sus deliberaciones. Por error o negligencia, fue la misma Corte quien lo depositó en manos de la representación venezolana. Estamos de acuerdo, básicamente, en para dónde va esta sentencia. Los secretos de la Corte Imperial. ¿Qué les molestó? Que el doctor Germán Salstrón hiciera una defensa impecable de la posición de la República Bolivariana de Venezuela. ¿O cómo llegó esto a nuestras manos? Bueno, ambas cosas son absoluta realidad. Lo que acaban de oír son las grabaciones de los titulares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte, que debe tomar justicia y que ya tenía justicia hecha sobre un caso que realmente
ganó ampliamente Venezuela y parece que uno de los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se sorprende de lo bien que Venezuela, el Estado, defiende su caso. Corte de Derechos Humanos, Corte Interamericana, sobre aquel dramático asunto de los lamentables de soldados quemados que iban a ser el disparador de un pronunciamiento de la Fuerza Armada, y del cual hay varias lecturas que no queremos hacer ahora, ¿no? Pero escuchemos esto. Una sentencia previa. Que las partes presenten sus conclusiones finales. En este periodo de 2 meses, las partes preparan y presentan sus alegatos finales. Después de presentar las conclusiones finales, la Corte se toma aproximadamente 4 meses para publicar la sentencia. A continuación, mostraremos pruebas contundentes de cómo los magistrados de la Corte, el mismo 1 de abril, inmediatamente... Que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De alguna manera, alguien se equivocó o alguna mano amiga hizo llegar ciertas grabaciones a la República Bolivariana de Venezuela y su representación en excelentes manos con el embajador y ex canciller Roy Chavez, ¿no? Y verán ustedes cómo se trató el tema en la... ¿Pero qué es la Comisión? ¿Qué es la Corte? La OEA tiene 2 organismos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión es un órgano receptor de las denuncias y la Corte es el tribunal que sanciona las violaciones de los derechos humanos. ¿Cuál es el procedimiento para ventilar este caso? El general Uzón introduce una demanda ante la Comisión y esta acusa al Estado venezolano ante la Corte. La Corte fija la realización de una audiencia pública donde se presentan los representantes de la presunta víctima, los representantes de la Comisión y del Estado. Se escuchan los alegatos de las partes y se concede un periodo de 2 meses para